a dar fruto, no permanecieron, pero una semilla que cayó en buena tierra permaneció y dio fruto. Así que el primer deber de una iglesia es cerciorarse que todos los que están dentro de la iglesia son salvos. Vea bien, hermano pastor, hermano miembro de una iglesia, usted, hermano o hermana que son padres de familia, cerciórese que su familia sea salva. Procure orar y entender para que todos lleguen a un conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque descubrimos que en la iglesia de Pérgamo, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, había gente dentro de la iglesia que no era salva, y Cristo reprendió a la iglesia porque se habían infiltrado incrédulos dentro de ella. Número 2, otro deber de la iglesia, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La Biblia nos enseña que una de las cosas que hace crecer a la iglesia, o más bien dicho, la única cosa que hace crecer a la iglesia es la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En las cartas de Pablo a su protegido Timoteo y a su otro protegido Tito, también reflejaban la prioridad de predicar la palabra. Nos enseña Pablo que debe predicar, que debe estar nutrido con las palabras de verdad. Así que esto dije la semana pasada y me parece muy importante enfatizarlo el día de hoy. Un creyente debería considerar como un día desperdiciado aquel el que no aprende algo nuevo o en el que no puede enriquecerse profundamente mediante la verdad de la palabra de Dios. Así que otro deber de la iglesia, número 1, perseveraban. Número 2, amaban la Biblia. Número 3, dice ahí en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y luego en la comunión unos con otros. Lo que dije la semana pasada es que la comunión unos con otros es, en todos los textos donde encontramos la frase unos a otros, nos habla de comunión. La Biblia dice, amaos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, amonestándonos unos a otros, orad unos por otros. Una iglesia verdadera es una iglesia que tiene comunión unos con otros. A veces, lamentablemente, los creyentes de hoy somos demasiado egoístas y no pensamos en la comunión. Cuando personas nuevas llegan a la iglesia, muchas veces no mostramos esa comunión que debemos de tener unos con otros. La iglesia debe ser un oasis en medio del desierto, donde la gente está sedienta de amor, sedienta de encontrar a alguien que se preocupe por ellos. Y la iglesia debe proveer ese lugar donde la gente siente que hay alguien a quien le interesa, primeramente a Cristo, pero también a la iglesia. Dice la Biblia que debemos de cuidar a la recién nacida. Así que, hermanos, yo les animo a que practiquemos todo lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer unos con otros. Dice la Biblia, perdonaos unos a otros. Y de hecho, dice la Biblia también, saludaos unos a otros con ósculo santo. Eso es comunión. La primera iglesia practicaba estos deberes. Número 1, perseveraban. Número 2, amaban la doctrina, amaban la Biblia. Número 3, tenían comunión. Número 4, dice, en el partimiento del pan. Y la semana pasada mencioné que el partimiento del pan es una clara referencia a la cena del Señor. Y les decía que la cena del Señor era un elemento, una ordenanza que el Señor Jesucristo había dado para cuidar de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la cena del Señor, debemos de tomarla dignamente, es decir, debemos de tener cuidado en cómo observamos esta ordenanza, porque en el libro de Corintios nos enseña la Biblia que algunos habían muerto debido a tomarlo indignamente, y la palabra indignamente es decir, sin discernir.
el cuerpo del Señor, sin entender lo que estaban haciendo. Así que cuando entendemos qué significa la cena del Señor, limpiamos nuestras vidas. Porque una iglesia que no lucha, escuche bien, por favor, una iglesia, un hombre, una mujer, un creyente que no lucha contra su pecado regularmente en su vida, es una persona que no puede edificarse. Una persona que no lucha contra el pecado. ¿Cuántos estamos acostumbrados a pecar? ¿Cuántos estamos acostumbrados a decir mentiras, a defraudar en los trabajos? Eso no debería ser. Usted debería luchar contra su pecado. Y dice ahí que otro deber que la iglesia tenía era que practicaba la oración. La primera iglesia o la iglesia primitiva participaba con entusiasmo y persistencia en el deber de la oración. ¿Por qué practicaban ellos la oración más que nosotros? Porque ellos tenían más oración que nosotros. Y déjame platicarle algo. La primera semana de este año, en nuestra iglesia, nosotros tuvimos algo que se llamó Semana de Oración. Como iglesia, dijimos que le íbamos a entregar al Señor la primera semana de oración. Íbamos a pedir a Dios porque este año en la iglesia nos fuese bien. Empezamos un lunes a las 7 de la tarde y tuvimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos los días en la iglesia Bautista Oreb, donde Dios me ha puesto para pastorear, tuvimos semana de oración. Hermanos, quiero compartir con todos los que me escuchan la bendición que es tener una semana de oración. Transformó a la iglesia la oración. Los hermanos se veían con más vida, tenían hambre de la palabra. Y empezamos a preguntarles cómo es que ellos se sentían esta semana. Y hermanos, las respuestas fueron muy variadas, pero todas las respuestas indicaban un acercamiento a Dios. Sentían más hambre de la palabra, sentían una cercanía, una intimidad con Dios. Y hermanos, la iglesia primitiva tomó muy en cuenta las palabras de Cristo allá en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, donde Jesús les dijo esto: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, la iglesia primitiva practicaba la oración porque ellos sabían que Cristo era la fuente de toda la provisión que necesitaban. Lamentablemente, déjame le digo por qué hoy no oramos. No oramos porque creemos que la fuente de provisión es mi trabajo y no Dios. Creemos que la fuente de provisión es mi propio esfuerzo y no Dios. Hermano, por favor. La fuente de todo bien, como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que del cielo, de lo alto, descienden todos los dones del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Hermano, todo desciende de Dios. Usted debería estar postrado orando, pidiéndole a Dios por las cosas que usted necesita. Él es la fuente, y eso lo comprendió la primera iglesia. Tomó a Cristo como la fuente divina de toda provisión. Por eso es que buscaron incesantemente la ayuda del Señor. Por desgracia, hermanos, la oración ha sido descuidada en la iglesia moderna. Programas, conciertos, entretenimientos, testimonios de famosos atraen a las muchedumbres. Pero las reuniones de oración los miércoles o entre semana, el día que usted tenga, están vacías. Y atraen a pocos fieles. Qué tristeza que los cultos de oración estén siendo tan descuidados en nuestra época. Así que, hermanos, la primera iglesia cumplió con los deberes que una iglesia debería tener. ¿Cuáles son? Número 1, estaba compuesto de gente salva. Número 2, estaban dedicados a estudiar la palabra. Número 3, a tener comunión. Número 4, a partir el pan.
Y número 5, a orar. Cuando una iglesia se compromete para que estos deberes estén dentro de ella, va a suceder algo. La iglesia va a empezar a transformarse y la iglesia va a empezar a proyectar el carácter de Cristo en ella. Otra vez, repito, cuando una iglesia cumple estos 5 deberes que cumplía la primera iglesia, perseverar, amar la doctrina, tener comunión, partir el pan y orar, la iglesia va a empezar a manifestar el carácter espiritual de Cristo. Y déjeme le defino carácter. Carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o una colectividad y por lo que se distingue de los demás. Carácter son las cualidades de una iglesia que la distinguen del mundo, que la distinguen de otra organización, que la distinguen de otra institución, porque la iglesia es la única institución que Cristo fundó. Por eso la iglesia debe ser distinta. ¿Y cuál es la primera característica, el primer rasgo de carácter que tuvo la iglesia? Lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice la Biblia que la primer característica, el primer rasgo de carácter de esta iglesia es que sobrevino temor a toda persona. Hermanos, esa palabra es una de las palabras que encontramos en la Biblia para la palabra temor. Encontramos en la Biblia para referirse al miedo o al terror sagrado relacionado con la sensación de presencia divina. Déjame le digo algo. En la Biblia encontramos a hombres que tuvieron un encuentro con Dios. Recuerdo a Isaías capítulo 6. Cuando Isaías tuvo aquella visión del trono de Dios, y Isaías dijo: ay de mí que soy muerto porque soy hombre de labios inmundos. Cuando Isaías tuvo aquella visión de Dios, vio la santidad de Dios, vio la presencia de Dios, él creyó que iba a morir, tuvo temor. Hermanos, hoy en día me duele ver a gente que dice que ve a Dios, y en lugar de humillarse, son jactanciosos. Esa persona nunca ha visto a Dios. Los hombres que realmente lo vieron en el pasado, cuando había visiones y cuando Dios se manifestaba de esa forma, que hoy ya Dios no lo hace de esa forma, había un temor. Recuerdo también otro pasaje en la Biblia, cuando Juan, el apóstol, vio a Cristo resucitado. En Apocalipsis capítulo 1, dice que Juan cayó como muerto a sus pies. Al tener a Cristo resucitado y glorificado, él cayó como muerto a sus pies. Manoah, cuando vio al ángel de Jehová, le dijo a su esposa: vamos a morir, porque hemos visto al Señor. Hermanos, la primera iglesia, la iglesia primitiva, cuando alguien entraba a esa iglesia, la gente sentía temor porque la presencia de Dios se sentía ahí. La vida espiritual de la primera iglesia era tan genuina, era tan espiritual, era tan poderosa, que dentro de la iglesia y fuera de ella había un temor. Ese temor que se sentía no era por los grandes edificios, no era por los programas, no era por cualquier cosa que la iglesia reflejara habilidad humana, no. Era por el carácter sobrenatural de la vida de los miembros. Hermanos, cuando nosotros usamos nuestros dones para servir al Señor y los usamos de manera adecuada,
esos dones producen el efecto